Y ya estamos en su programa ya estamos en su programa acá entre nos como cada miércoles, se me la lengua. Y pues bueno, hoy ya estamos en diciembre. Estamos en la primera semana de diciembre, hoy es 4 de diciembre de 2024. Estamos a 27 días de que este año termine. Y pues obviamente yo creo que ya todos empezamos por ahí a hacer los propósitos, a organizarnos con familia y amigos para celebrar estas fechas que vienen. Pero bueno, antes que continuemos, está con nosotros nuestro amigo. ¿Qué tal, camaradas? Ya saben, Richard Kreusch, lingüista y psicoanalista, miembro de la Asociación Española de Psicoanálisis Lacaniano, autor de juegos. Así es. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que está bastante adecuado, uno, a la fecha, dos, a algunas circunstancias que estamos viviendo, cambios principalmente en temas sociales y culturales, y cuatro, pues yo creo que no está de más decirlo, ¿no? Porque desafortunadamente tiene que ver con dinero, ya que pues esto sirve para solucionar la gran mayoría de nuestros problemas en la vida cotidiana. Pero bueno, hoy vamos a hablar de el juego y los juguetes, ¿no? Yo quise agregar el tema de los juguetes porque el juguete, al menos de manera muy particular, se me hace un elemento que desde hace algunos años para acá empezó a tomar pues perspectivas culturales bastante importantes y dos, obviamente económicas, porque estamos hablando también de la vida empresarial, hasta incluso de temas de comercio exterior. Pero bueno, de entrada me gustaría que nos pusieras un poco en contexto. ¿Qué onda qué onda con el tema del juego, ¿no? Y cómo es que a nosotros nos construye como entes sociales? Bueno, Javier, antes que nada quiero, contarles que, yo soy psicoanalista, me Ok. dedico a la terapia y últimamente, pareciera que este año, de unos meses para acá, me he estado dedicando a hacer una pequeña investigación o una gran investigación, no lo Ok. sé, una investigación sobre el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica y el juego, ¿no? El juego y el jugar, ¿no? Que también tiene una conexión directa con los juguetes, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que yo quería estudiar de esto es que hay sujetos a los cuales podemos ayudar terapéuticamente a través de la experiencia del juego, ¿no? A través de jugar o a través de utilizar un juguete, ¿no? Para ir descubriendo distintas cosas. Entonces, en esto que tú planteas, por ejemplo, sobre el juguete y sobre jugar, lo primero que yo hice fue hacer un rastreo etimológico de la palabra jugar, ¿no? Ya Ok. saben, etimológico, el origen de la palabra, ¿no? Claro. O sea, ¿qué significa jugar? ¿Qué significa juguete? Y algo que me encontré, que vale la pena comentarlo, es que la palabra tanto jugar como juguete son palabras que tienen su origen en el griego antiguo y en el latín posteriormente, ¿no? Y lo primero que podemos encontrar es que en el griego nos vamos a encontrar con la palabra paideia, que significa niño, Ok. niño, infante, hijo. Y en esta raíz etimológica vamos a encontrar también la palabra jugar, que se escribía vamos a decir, la palabra griega en el griego antiguo era paisó, que significa literalmente jugar. Pero paisó y paignon, que significa juguete, son palabras que se derivan de paideia. O sea que Ok. pareciera que jugar y los juguetes son palabras que se vincularan a las primeras etapas de la vida, ¿no? A los infantes. O sea, como si el jugar y el utilizar juguetes fuera algo que se relaciona con la niñez, con el paideia, ¿no? Y esto es algo, también algo que vale la pena señalar es que en griego antiguo la palabra jugar como tal no existía, sino que más bien se hablaba como de una actividad divertida, Ok. como algo jocoso, algo que nos hace disfrutar, pasárnosla bien. Entonces, de hecho, la etimología de la palabra broma, o aquí en México decimos chiste, o en otros países se habla de niñerías, ¿no? De gente que hace Ok. Ok, sí. niñerías o jocosidades. Todo esto está relacionado directamente con vamos a decir, con paideia, que es niño, o con paiso, que es jugar, o con paignon, que literalmente es un juguete, ¿no? Un objeto que nos servía para divertirnos, estrictamente para divertirnos, ¿no? Mero entretenimiento. Exacto. Sí, entonces es algo así como lo primero que yo quisiera comentarles respecto a esto del jugar, ¿no? Y también pensando en esta idea del jugar,
Algo que vale la pena señalar es que jugar es una actividad que pareciera que ha permeado a toda la humanidad, Así digamos es. desde el origen de la civilización, ¿no? Pareciera que, pues ya saben, desde la Grecia antigua, es decir, desde antes de Cristo, ya jugábamos, ¿no? Así es. Y en este sentido, algo que vale la pena contar, bueno, que a mí se me hace muy interesante contar, es que así como hay vestigios de objetos que solían referirse a deidades o ideas místicas que podía tener la humanidad anteriormente, también hay, vamos a decir, vestigios arqueológicos de juguetes. O sea, hay juguetes muy, muy antiguos, ¿no? Ok. O sea, yo no sé si ustedes sabían, así que desde la época de Cleopatra, de Carlomagno, incluso en la época en la época pues precristiana, antes de Cristo, ya había juguetes. Por mencionarles algunos, siempre se me olvida este juguete hebreo. Es una especie de pirinola Ok. que tiene un nombre ritual particular, este, que es una especie de trompo que se giraba. Siempre se me olvida el nombre de esta cosa, siempre lo busco y lo Ok, olvido. ok. Pero bueno, y además de eso, por ejemplo, los romanos, los griegos tenían dados, es decir, los dados son objetos que se ocupaban o se han ocupado ancestralmente para que los sujetos se diviertan. Entonces, esto es algo que yo quería señalar como, así como a los humanos se nos ha atribuido una especie de pensamiento místico, porque tendremos a crear religiones y a crear deidades, también tenemos una especie de pensamiento lúdico, por decirlo así. Somos seres que tienden a desarrollar objetos cuya única y estricta finalidad es la diversión, ¿no? Ok. Y pareciera, digo pareciera, porque hay otros seres que también juegan, pero pareciera que los humanos somos los únicos animales que hemos desarrollado esta capacidad lúdica. Digo hay otros porque en estudios actuales se ha demostrado que hay animales muy muy inteligentes, como por señalar a uno en particular que es el pulpo, que hay pulpos que juegan, es decir, hay pulpos que se han estudiado en cautiverio y bueno, los biólogos tienden a interpretar que realizan actividades que no tienen ninguna finalidad más que el pulpo se entretenga de algún modo, ¿no? Entonces los pulpos juegan con objetos o echan chorros de agua o cosas así sin ninguna finalidad. Pero salvo ellos, pareciera que nosotros somos los únicos seres que tenemos esta capacidad lúdica, ¿no? Que ahorita hablaremos de qué implicaciones puede tener esto, ¿no? Pero esto es algo con lo que yo quería iniciar comentándoles un poco, Javier, ¿no? Como Ok. esta raíz etimológica del jugar. Así es. Y está muy bien porque de esta manera también entendemos un poco el origen de, pues, del concepto que estamos abordando el día de hoy, ¿no? Fíjate que cuando platicábamos y proponíamos el tema, lo primero que se me vino a la mente fue una canción de Roberto Carlos, que empieza, en un fragmento dice, ¿no? Jugando a la guerra, noche y día. Y bueno, yo me acordé muchísimo de esa canción porque al menos en esta zona geográfica, este señor Roberto Carlos llegó a ser, o a tener una presencia bastante constante en la radio, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Esto que tú dices del tema del juego, yo lo venía pensando, ya desde hace algunos días y también camino hacia acá, y venía pensando cómo es que los juegos y los juguetes pueden cumplir dos funciones. Una, como tú bien lo vienes mencionando, ¿no? Educar, enseñar algo o simple y sencillamente entretener, ¿no? Yo pienso que vivimos en una era en la que a veces no entendemos o no nos percatamos de la diferencia de la función tal vez de algún juego, tal vez de algún juguete, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta o me he encontrado en algunas ocasiones con niños muy talentosos en algunas áreas, ¿no? Y que ellos interpretan esa realidad o se desarrollan dentro de esas áreas como si fuera un juego. Y es algo tan simple y tan fácil de hacer que pues a ellos no se les dificulta y pues muchos les decimos, ay, es que es un genio, ¿no? Por ejemplo. Hay juegos que tienen bastante carga social, eh, por ejemplo, no sé, algo que está relacionado con la canción que yo mencionaba, ¿no? Eh, el tema de los soldados de juguete es uno de los básicos, yo creo que en el cajón
de cosas de todo niño, ¿no? Los soldados, no sé, los autos, algunos, pues no sé, tal vez en algunos casos aviones o caballos o dinosaurios, ¿no? Hay, yo venía pensando en todas las, vamos a decirlo así, en todos los puntos en común en donde si en algún momento hay una charla entre dos personas de un rango de edad similar y nos preguntamos, oye, ¿y tú con qué jugabas? No, pues yo jugaba con un muñeco de Dragon Ball, que es el de los mejores ejemplos, ¿no? Y de ahí no sé, le sigue Batman, Superman, ¿no? Y yo decía, bueno, interviene también un aspecto meramente comercial muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de que son caricaturas que en los años 90, que es en donde pues, tu servidor, y me imagino tú también, andábamos por ahí de la niñez, ¿no? Explorando el mundo y viendo caricaturas, no preocupándonos tanto por el tiempo. Entonces, bueno, de entrada, ¿tú qué opinas de los juegos? Empecemos por el tema de los juegos que pues traen una función social un tanto más grande que la que enseñar algo como lo sean costumbres o valores, ¿no? Que van un tanto más allá y llegan a, pues sí, a impactar en aspectos ideológicos un tanto más fuertes. Lo digo porque tu servidor se da de vez en cuando una vuelta en los centros comerciales y se va a la era de juguetes o en los diferentes puestos del centro histórico en donde venden juguetes. Me gusta entrar a ver qué es lo que se está vendiendo hoy en día, ¿no? Y créeme que he visto cosas bien extrañas, ¿Cómo que ¿no? has visto, Javier? Algunos muñecos de algunas series que yo no conozco y cuando yo los veo digo, ay, ¿en serio están jugando con eso? ¿Cómo juegas con eso, no? Yo me pregunto eso de vez en cuando, ¿no? ¿Qué juegos desarrollas con ese personaje que tienes en las manos, ¿no? Yo recuerdo que pues, en mi niñez el juguete más violento eran o ninjas o soldados y hasta eso detrás de esos juguetes y de los juegos que llevabas a cabo había una carga ideológica bastante fuerte, ¿no? El soldado, la disciplina, el honor, el servicio a tu patria, no sé, ¿no? Por ejemplo, igual van con lo mismo que eran los juguetes en ese entonces en las ferias rurales o en las ferias de pueblo, un par de de ninjas o de luchadores, ¿no? Que también implicaba e Ah, el involucraba algo. luchador, que sería así, ¿no? Exactamente, ándale. Pero también Sí. involucraba tenía un detrás ideológico en el cual también iban involucrados temas como la disciplina, el acondicionamiento físico, hasta incluso el tema de el misticismo o el misterio por el hecho de que estuvieran enmascarados. O sea, son bastantes elementos que en este momento yo me pongo a analizar, que claramente en su momento pues tú los comprabas o se los pedías a tus papás porque te gustaba, ¿no? Veías las películas del Santo los domingos a través del canal más famoso de México, y te impactaba, ¿no? El verlo saltar desde la tercera cuerda, enfrentarse a los vampiros, a los monstruos y demás, ¿no? Y siempre siguiendo, pues, ese modelo de héroe, ¿no? Recto, con valores, con ética, ¿no? Bueno, así me puedo ir con algunos otros ejemplos. Y yo creo que las películas que hablaban sobre temas bélicos en los 90 también estaban muy de moda, ¿no? Y bueno, todo esto que veíamos en la tele lo llevábamos a los patios de juego de las escuelas, ¿no? ¿No? Y lo llevábamos a la calle y lo llevábamos a donde fuera que estuviéramos y encontrábamos a gente afina a esos gustos, ¿no? El que era afín a las luchas, el que le gustaban, no sé, las carreras. Yo me acuerdo que hace años sí pasaban el básquet, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de esto que te estoy comentando, ¿no? De cuando un juguete va más allá de la función que debe cumplir. Me gustaría tu opinión. Sí. Bueno, yo pienso que eh, un juguete con el que un niño se divierte, o sea, porque hay juguetes con los que se juega y hay juguetes con los que no se juega, ¿no? Hay Exactamente, juguetes, sí, sí, sí. y además de eso hay juguetes con los que ni siquiera queremos jugar, ¿no? Que no nos interesan en absoluto, ¿no? Pero yo pienso que para hablar de esto, y llegamos ya para ir entrando un poco más en materia, vale la pena hablar de algunos conceptos, ¿no? Entonces yo quisiera comentarle al auditorio como dos cosas. Quiero mencionar algunas palabras raras que ahorita vamos a explicar, ¿no? Ok. Entonces hace muchos años, digamos cuando la psicología se empezó a volver ciencia, digo entre comillas, porque ya saben que la ciencia se rige bajo el método científico y nos sirve para generar predicciones. Y hasta este momento la psicología no nos ha servido para generar predicciones, vamos a decir, concretas y plausibles, ¿no? Ok.
Pero cuando la psicología empieza este camino para tratar de volverse ciencia, ustedes saben que la psicología se intenta formalizar con el pensamiento de este médico, de este neurólogo, que se llamó Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, ¿no? Y Freud se especializó, se enfocó sobre todo en la mente de los adultos. Ok. No obstante, hubo otros, vamos a decir, otros teóricos posteriores a él, alumnos suyos, o que siguieron su escuela, que se enfocaron en el psicoanálisis de niños. Y entre ellos aparece un doctor, un médico inglés que se llamó Donald Winnicott, el buen Donald Winnicott. Ya saben, como el pato Donald, ¿no? Ok. Y este tipo, Donald Winnicott, se interesa mucho por estudiar el fenómeno del juego. Entonces, cuando Winnicott empieza a estudiar el fenómeno del juego, lo que él hace es plantear que hay dos situaciones que se asemejan, que son parecidas, pero que no son iguales. Y una de estas experiencias es lo que él llama eh, el juego como tal, y otra cosa distinta es la experiencia del jugar. Ok. Entonces él dice que el juego, o nosotros podemos entender el juego también, además de con la etimología que ya tenemos de que es algo relacionado a, a la infancia, podemos entender que el juego es un sistema de reglas que posibilita una interacción, ¿no? O sea, en un juego siempre hay reglas, no Ok, importa ok. que se juegue, ¿no? O sea, cuando jugamos a policías y ladrones hay reglas, ¿no? Cuando jugamos a los soldados hay reglas, ¿no? Cuando jugamos ajedrez hay reglas, ¿no? Hay juegos donde las reglas son más notorias que en otros. Ok, ok. Y también vale la pena señalar el hecho de que haya reglas no quiere decir que las reglas sean fijas, ¿no? Se pueden estar cambiando constantemente, ¿no? Eso pasa mucho en los juegos de niños, que hay reglas y van cambiando, ¿no? Rápidamente, a mí solamente me gustaría hacer un paréntesis y creo que estas variantes o estas variaciones también tienen que ver mucho con el tema pues, de la geografía, ¿no? Porque, pues bueno, la realidad se llega a interpretar, por ejemplo, en provincia y en ciudad de manera diferente, ¿no? Pero adelante, nada más. Ah, claro que sí, Javier, sí. Bueno, eso ciertamente, ¿no? Yo te voy a decir que, por ejemplo, en esto que dices, no sé tú qué opines, ahorita me comentas, pero yo tengo la creencia de que en ambientes más distantes vamos a decir, de estos núcleos politizados que llamamos ciudades, Ok. los juegos son más libres, por decirlo así. Como que los niños en ambientes más alejados a la ideología que, vamos a decir, que impregna nuestra sociedad, Ok. tienden a generar juegos más libres, por decirlo así, ¿no? En cambio, hay otros juegos que tienen reglas más sólidas, ¿no? O sea, yo me refiero a que, por ejemplo, en estos espacios más alejados de la ciudad, casi cualquier cosa puede acabar siendo un juguete, ¿no? Hasta una piedra, o yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi secundaria, o a muchos les ha de haber tocado hacer el balón con hojas de papel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cosas de este tipo. Pero volviendo con Winnicott, el otro concepto que les quería contar era el concepto de la experiencia de jugar. Ok. Entonces Winnicott dice que si bien podemos jugar con cosas, no siempre vamos a obtener la experiencia de jugar. Entonces cuando nosotros jugamos, quiere decir que nosotros conocemos el sistema de reglas que nos permite una interacción. O sea que conocemos las reglas del fútbol y podemos involucrarnos en un juego de fútbol. O que conocemos las reglas del ajedrez y podemos involucrarnos en un juego de ajedrez o en el juego que sea. Pero esto no necesariamente va a hacer que el juego se disfrute. Esto solamente posibilita a los sujetos para que se metan en el juego, ¿no? Cuando un sujeto empieza a disfrutar un juego, se va a producir un fenómeno que una psicoanalista de niños francesa llamada Melanie Klein enuncia, y ella enuncia que se da un fenómeno que ella llama la identificación proyectiva. Entonces, ¿qué es una identificación proyectiva? Bueno, una identificación proyectiva, vamos a separar el concepto para que a todos nos quede claro, ¿no? Ok. Identificación es una palabra que proviene del concepto identidad. Identidad proviene de idéntico. Entonces, lo idéntico es lo igual. Entonces, una identificación es que se genera una especie de igualdad entre un sujeto y el objeto con el que se está identificando. Se ve igual Ok. al objeto, ¿no? Y una proyección es
trasladar ciertos elementos o propiedades de un lugar a otro. Eso es proyectar, ¿no? Eh, la etimología de la palabra proyectar viene del griego, y ahí teníamos un morfema, que ni siquiera es una palabra, es una parte de una palabra, que significa lo conocemos como ex, que significa arrojar a algún lugar. Entonces un proyecto es arrojar algo a una determinada finalidad. Entonces una identificación proyectiva es una identificación que se realiza con un objeto en el cual yo traslado elementos o propiedades de mí mismo a un determinado objeto, ¿no? Entonces cuando nosotros jugamos y logramos la experiencia de jugar, se da esto que llamamos una identificación proyectiva. Eso quiere decir que el niño se cree Goku, ¿no? Sí. O que el niño se cree Ronaldinho, ¿no? Que eso es algo, Batman. o Batman, sí, o quien sea. Que ahorita que digo esto de Ronaldinho, a mí siempre me ha parecido muy interesante esto que, por ejemplo, los niños que suelen disfrutar el fútbol tienden a celebrar sus victorias, sus goles, sus puntos. Como si fueran ellos. Como si fueran los grandes jugadores, Sí, ¿no? sí. O sea, yo no soy muy aficionado al fútbol, ¿no? Pero hay una imagen que tengo en mi mente que seguramente mucha gente tiene, que es a este tipo muy gracioso, porque no tiene cuello, que se llama Cuauhtémoc Blanco, que se hincaba y hacía así, ¿no? Y entonces había niños, había sujetos, incluso no niños, incluso adultos, ¿no? Que cuando jugaban fútbol y hacían un punto o algo, adoptaban esta postura, ¿no? O sea, había una identificación, o sea, se relacionaban con esta persona. En fin, lo que viene al caso con esto es que la experiencia de jugar se da cuando el sujeto se involucra a tal grado en un sistema fantasioso, que es el juego, se involucra de tal grado que él mismo se identifica y toma el papel de alguien que no es él, ¿no? Te vuelves el soldado, te vuelves el gran jugador, digamos el gran futbolista, o te vuelves Mario Bros o quien tú quieras, ¿no? O sea, de verdad tomas el papel. Y lo valioso para la psicología de estas cuestiones es que al tomar este papel, al generar este involucramiento, al generar la experiencia del jugar, logramos que un sujeto libere ciertas angustias, ciertas pulsiones o ciertos deseos que a lo mejor en su vida diaria, en su realidad cotidiana, no pueden ser liberados o no pueden ser, no pueden ser experimentados o vividos en plenitud. Lo cual genera un cierto estado, un cierto estado de malestar, un cierto estado que podríamos decir a veces hasta patológico de frustración. Ok. Porque los sujetos necesitamos de espacios donde podamos experimentar plenamente ciertas necesidades físicas y mentales que la realidad nos impide, ¿no? Ok, sí, me parece bastante atinado el comentario. Y entonces el juego es un espacio que nos puede brindar esta experiencia. Y cuando los sujetos de verdad logran este involucramiento, podemos decir que entonces se llevó a cabo una experiencia de jugar, ¿no? Entonces, digamos, esto es como lo que nosotros estaríamos buscando. Ahora, tratando de retomar un poco lo que tú decías, hay como juegos que son comunes, ¿no? Que esto es muy interesante, y mientras lo decías es algo que me dejaste pensando. Es que también vale la pena pensar que los juguetes y los juegos normalmente son constructos. Bueno, no siempre. Pero, por ejemplo, los juegos comerciales, como los juegos de mesa o los juguetes que se pueden adquirir en el supermercado, son objetos que desarrollaron adultos pensando en que los consuma un infante. Así es. Lo cual es muy chistoso o muy interesante de pensar, porque es como si los adultos estuviéramos construyendo de cierta manera artificial lo que para nosotros es ser un niño que juega, ¿no? O sea, como que los niños se vayan y nosotros adultos vamos a sentarnos a pensar qué es jugar y con qué debería jugar un niño, y vamos a producir estos objetos, ¿no? Y fíjate que, ya que sacas a colación a eso, mira, yo desde hace algunos años, 2 más o menos, hemos andado en el tema de la venta de juguetes de colección. Algo que me asombra a mí de manera muy particular es la pasión, la atención y
ese nivel de apreciación de un adulto hacia un juguete, ¿no? El cual le despierta esto que tú acabas de decir, ¿no? La fantasía de quizá ser la persona que se encuentre en esa figura de colección, que puede ser un avión, que puede ser un auto, ¿no? O quizá sentir empatía o sentir algunas características del personaje al comprar ese juguete, ¿no? Y pues el cual tiene una carga ideológica muchísimo más grande, ¿no? Pues, tu servidor y un compañero que también anda aquí en un rato más en radio, Ricardo, un saludote, algún Richard, eh, a veces nos ponemos a platicar, ¿no? Y decimos, oye, ya viste, como que esta persona tiene una tendencia a comprar algo de Mickey, algo de Batman, algo de Rápido y Furioso, algo de esto, ¿no? Y de repente empiezas a notar características muy peculiares en la persona que te compra un juguete, desde la ropa que trae puesta, a lo mejor en algunas ocasiones, en estos días les llaman outfit, o cómo va vestido, bueno, hablando del estilo o queriendo quizá dar como la apariencia de determinado, no sé, de una persona involucrada en determinada actividad, ¿no? O de cierto personaje. Entonces, créeme que ahorita que tú lo vienes mencionando, también me dejaste pensando un poco, y es por eso que yo te comentaba, ¿no? ¿Qué tanta... Ahora, bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué tanta influencia tiene un juguete o los juguetes que tenemos de niños? Porque esto que tú acabas de mencionar es algo muy curioso. Me gustaría recordar un pequeño comentario que hacía hace algún tiempo un compañero que nos acompañó en este programa y nos decía, ¿ustedes saben cuál es la empresa de juguetes que perfila la realidad de los niños y niñas? Sí, Hasbro y Mattel. Ah, no. Y dijimos, exactamente fue lo que dijimos, ¿no? Sí. Y nos queda bien y nos dice Fisher Price. Pero Fisher Price es de Mattel. Ajá, exactamente, Sí. ¿no? Pero en específico él nos dio una marca, ¿no? Y nos Sí. quedamos así como de... Porque lo primero que vino a mi mente fue Hombre Araña, Batman, Superman y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que él se quedó con esa idea y se percató de ello, ¿no? Y inmediatamente nos dice, pues esta línea de esta marca en específico, Fisher Price, y nos quedamos así, ¿pero por qué? ¿No? Ya después le preguntamos y nos dijo, pues date cuenta, es la marca de juguetes que perfila tu realidad. El azul es azul, el rojo, el amarillo, el triángulo es así, el círculo es así, el cuadrado es así, una A es así, una B es así, una vaca hace mu, así. Y yo me quedé para atrás y dije, oye, sí es cierto, ¿no? Entonces ahí es en donde te das cuenta del poder que llega a tener un juguete en la vida, tanto en la niñez como en la adolescencia, porque obviamente cuando tú de niño te haces afín a determinado personaje o determinada serie, pues obviamente vas consumiendo cosas de ellos, ¿no? La mochila, la lonchera, la playera, la figura de acción, la bicicleta con las etiquetas, y así, ¿no? Después ya, por ejemplo, en la educación formal que vas teniendo, como lo puede ser la primaria, la secundaria, tú ya vas eligiendo un poco de lo que tú quieres andar cargando, ¿no? Entonces puedes escoger desde la libreta, la lapicera, el termo, no sé, ¿no? Y a veces a mí me encanta ver cómo esto con el paso de los años se va haciendo cada vez más, se va haciendo cada vez más sutil, ¿no? Vas emulando a determinados personajes, pero ya de una forma más sutil, tal vez en comportamiento, tal vez en frases, tal vez en gustos, ¿no? Y poco a poco eso va haciendo que vayas generando, yo lo quiero decir de esta manera, no sé si sea la manera correcta de decirlo, vas afinando tus lados para que embonen con otro que está dentro de esa misma estructura, como un rompecabezas, ¿no? Entonces, de repente, pues te percatas de que por ahí está reunida la bolita que es fanática de Star Wars, la bolita que es fanática de la saga de Batman, la bolita que es fanática de, no sé, ¿no? Y créeme que yo me he percatado de eso con el correr del tiempo, pero yo me fijo mucho también en las temporalidades, ¿no? ¿En qué año, más o menos, por ejemplo, tú y yo somos por ahí lo decía hace rato, de una niñez como de los 90, entonces tenemos en común varios personajes, ¿no? Escuchaba una muestra de conferencia que tú hiciste hace algún tiempo y es cierto, hay juguetes de los 90 que a todos nos gustan, ¿no? Una ocasión veía un comentario, lo voy a decir rápidamente, un comentario en redes sociales que decía,
dicen que toda la generación de los 90 somos otakus, ¿no? Palabra que me encanta porque yo no conocía su significado hasta hace algunos años. Que es despectivo, además, ¿no? Sí, que es despectivo, además. Entonces, yo no conocía muy bien su significado, y una vez me lo dijeron, pero cuando escucho este video, digo, oye, sí es cierto, ¿no? A continuación voy a hacer este comentario porque lo voy a enlazar con otro que me parece muy importante por la situación en la que nos encontramos en la producción de contenido y el consumo de contenido. En los 90 era muy difícil que tú tuvieras acceso a material audiovisual para el entretenimiento. Claro, el mundo sin internet, ¿no? El mundo sin internet, Sí. efectivamente. Habían un par de formas de entretener a un niño. Uno era la tele, dos eran los videojuegos, que en ese Ujú. entonces se encontraban a un nivel bastante básico, que yo soy de los que opinan que los videojuegos de los 90 todavía estaban en un sistema de reto de habilidades, ¿no? Ahorita no tengo nada en contra de los gamers actuales, pero se me hace más una mecánica de impactar la mente humana con gráficos espectaculares, ¿no? Y la historia regularmente es la más básica del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, al estar en los 90, pues obviamente tenemos acceso a lo que las tecnologías nos dan, ¿no? Que en este caso es la televisión, ¿no? La televisión posteriormente de los 90 en los 2000 empieza el boom del internet, empezamos a tener más acceso a más contenido del otro lado del charco a otras culturas, estamos en los 2020 y actualmente ya se crean personajes que han rayado hasta incluso en lo bizarro desde el punto de vista de tu servidor, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, hace algunos años yo me quedé sin tele. Tuvimos la mala suerte de sufrir, ser víctimas de la delincuencia y se metieron a robar a la casa. Y obviamente se lleva en la tele, ¿no? Se lleva en la tele y no me queda de otra que escuchar la radio. Entonces, escuchando la radio, empiezo a escuchar radionovelas, a través de, pues ahora sí que del aparato, y escucho a Calimán. Y Calimán me deja impactado y me deja maravillado. Y de repente empiezo a preguntar qué onda con este personaje. Y me dicen, pues hay cómics, hay una película. Y de alguna forma empiezo a buscarlo, ¿no? Empiezo a buscarlo y posterior a que lo encuentro, pues en ese entonces Calimán, por ahí de la salida de los 90, estaba perdiendo un tanto de fuerza. Y entra el fantasma de la selva, ¿no? Un personaje bastante similar a, y así te puedo decir que las empresas productoras de contenido han ido encontrando la receta perfecta para poder ir remasterizando estos personajes y volverlos una fuente redituable de dinero. Pero bueno, a lo que yo voy es, dependiendo de la época y la geografía, un personaje impacta en los juegos y en los juguetes que consumimos o que llevamos a cabo, ¿no? Esto altera o puede, ya sea que altere de manera positiva o negativa la realidad en la que nos encontramos. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a decir tal y como es, ¿no? En los años 90 no teníamos un problema de narcocultura, Ujú. ¿no? En los años 90 no había niños halcones. O tal vez sí, pero no estaba tan sonada su participación con estos grupos, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal, es solamente un ejemplo rápido, ¿no? En los años 90 pues no había, pues el modelo de niño que nosotros conocíamos, no era el modelo de niño que conocemos ahorita, ¿no? Ya obviamente series norteamericanas han puesto o han jugado con el personaje de los niños dentro de las tramas de aventura y eso nos ha dado otra perspectiva, otra realidad. Hoy ves a niños diferentes a los que yo veía cuando era niño, ¿no? Lo recuerdo muy bien, pero lo recuerdo mucho a través de los juegos y los juguetes, ¿no? Porque pues ahorita yo veo los juegos y los juguetes de mis sobrinos y yo me pregunto cómo se juega esto, ¿no? Y cómo le hacen para divertirse con esto, qué historia genera este personaje que tengo en la mano, ¿no? Que son muñecos un tanto bizarros, ¿no? Y cómo también los contenidos en la televisión van desprendiendo valores, y esto quiero hacer rápidamente el comentario, muy específicos de los lugares de donde vienen, ¿no? De donde provienen. Por ejemplo, rápidamente yo hacía el otro día un análisis de volada sobre esta serie de anime Naruto. Y yo decía, güey, está medio fumada, ¿no? Pero cuando empiezo a ver la realidad de esta historia, encuentro algo que me parece bastante interesante y es un poco de lo que este anime enseña a la gente que lo ve.
Si se dan cuenta, todos los personajes terminan casados y con hijos. Y los que no están casados y con hijos regularmente son los malos, los desertores, los traidores, ¿no? los marginados, los malos, ¿no? Sí. Te propone algo muy simple. Tienes que ser de una familia para poder formar tu familia y dar la siguiente generación ¿no? En este caso, la trama de este personaje, a tu aldea, ¿no? Y el malo que no tiene hijos, no quiso tener hijos o no pudo tener hijos, ese pues no es funcional, ¿no? Entonces tiene que ser eliminado y exterminado, ¿no? Peso ideológico bastante fuerte, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas de esto que te estoy comentando con lo que con lo que se jugaba y los juguetes que había en los 90s, los 2000 y ya en estos 2020? No sé tú qué piensas. Bueno, hay muchas cosas que has comentado muy interesantes, Javier, que quiero retomar y comentar varias cuestiones. Tomando un poco el eje de esto que acabas de decir ahora, ¿no? De cómo ha cambiado el juego y los juguetes, ¿no? Aunque también, iba a decir, ha habido cambios en algunas cuestiones y otras se han mantenido estables, ¿no? O eso pareciera. Ok. Entonces, empezando por algunas cuestiones que tú habías enunciado, por ejemplo, esto que acabas de decir de Naruto y del el matrimonio, ¿no? O también hace unos momentos hablabas sobre cómo el juguete y dabas la marca de Fisher-Price. Yo también metería Play School. Bueno, sí, también. Moldea la realidad de un sujeto. Entonces, lo primero que yo quería decir es que los sujetos, vamos a decir, somos seres con conductas, ¿no? Ok. Somos seres que adoptamos una conducta en el mundo, pero las conductas no son algo natural, ¿no? Digamos, si bien un organismo, si bien la conducta de un ser vivo, no nada más de un humano, de un ser vivo, es una especie de posibilidad que nos dan nuestras funciones orgánicas, no por el hecho de tener cerebro y una química en el cerebro, eso implica que vamos a tener ciertas conductas, sino que la conducta pareciera más bien que se produce en la relación que hay entre un organismo y su medio. Eso es una conducta, ¿no? Y entonces aquí yo quería retomar un poco a un filósofo marxista que se llama Luis Althusser. Luis Althusser es un filósofo marxista de más o menos 1970, y él lo que hace es introducir el concepto en la teoría política que él maneja, el concepto de ideología, la ideología. Y él dice que la ideología es la serie de relaciones imaginarias, y vamos a subrayar imaginario, la serie de relaciones imaginarias que un sujeto establece con sus condiciones reales de existencia. Entonces, lo imaginario es una desviación de la realidad, eso es algo que podemos entender de lo imaginario. Lo imaginario es lo que no es la realidad. Ok. Y los juguetes nos permiten una determinada interacción imaginaria, ¿no? Una determinada desviación de la realidad. Esto quiere decir que Play School, Fisher-Price y estos juguetes han generado ideología, porque ellos nos han enseñado lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es el triángulo y cosas de este tipo, ¿no? O sea, han generado una carga ideológica que rodea a ciertas interacciones que van a generar ciertos sujetos. Entonces es algo que quería comentar porque, como dices, o sea, los juguetes están pensados para ciertos sujetos, ¿no? O sea, ciertos juguetes con ciertas características, por ejemplo, las muñecas tienden a pensarse para ciertos sujetos específicos, que nosotros decimos mujeres o niñas, ¿no? Los carritos para otros sujetos y así. Y algo que quería retomar, que a lo mejor tú por ahí, por tu formación como comunicólogo, quizá recuerdes, es que hace muchos años hubo unos comunicólogos que a mi parecer son brillantes, que se llamaban Ariel Dorfman y Armand Matelard, que escribieron un libro muy popular que le recomiendo a toda la gente. Si ustedes, los que estén ahorita viéndonos, vayan a comprarse este libro, que se llama Para leer al Pato Donald. Es un libro que se llama Para leer al Pato Donald. ¿Lo conoces, Javier? Sí, sí, sí. Un librazo, ¿no? A mí me parece un gran libro. Es. Y este libro lo que hace es plantear que las caricaturas infantiles, y ellos en específico hablan de Disney, del viejo mundo de Disney. Ok. Y el viejo mundo de Disney, para los que no estén familiarizados, no hablamos de Toy Story ni de esto, ¿no? Hablamos de Mickey Mouse, hablamos del Pato Donald,
hablamos de Blancanieves, hablamos de la primera producción, eh, vamos a ver, la primera etapa de producción que tuvo Disney. Y entonces Armand Matelart y Dorfman plantean que Disney lo que hace es construir un mundo infantil a través de los cánones, las ideologías y los valores adultos. Así es. Y entonces en este libro lo que plantean ellos es que nos enseñan a ser niños u hombres a través de generar, como decíamos hace rato, una identificación proyectiva con ciertos eh, personajes. Por ejemplo, aprendemos que ser un niño es ser como Mickey. Y aprendemos que ser una niña es ser como Mimi o como Daisy. Uh-huh. Y entonces aquí, si ustedes ven estas caricaturas, que si tienen Disney Plus pueden meterse y verlas, así todas las primeras animaciones que hizo Disney, suelen contar una misma historia. La historia de un obrero explotado, que es Mickey trabajando, Uh-huh. que además trabaja con una finalidad muy específica, tener dinero para poder cortejar a su novia, que es Mimi. Entonces le quiere comprar flores, le quiere comprar chocolates, le quiere comprar cosas. Y entonces aquí lo que ellos plantean es que en este mundo infantil hay ya un adoctrinamiento ideológico en el cual enseñan a los niños, a los infantes, a estos sujetos en formación, cuáles son las conductas que el mundo espera de ellos. Es como si los adultos generaran un mundo infantil que va a asegurar que el mundo adulto siga siendo igual que siga siendo igual que el mundo adulto que los adultos ya estamos viviendo. Ok. O sea, que el mundo no cambie. Y esto sigue pasando ahora, ¿no? O sea, siguen habiendo adultos que hacen caricaturas para niños con ciertas utopías o ideales de lo que es la infantilidad pensada desde la adultez. Bueno, eso será lo primero que quería comentar. Y luego, en base a esto, algo que podemos encontrar que sigue estando presente tanto en el viejo mundo de Disney o en los juguetes arcaicos como en los contemporáneos, es que hay una necesidad como de seguirlos teniendo presentes. Por ejemplo, tú decías hace rato, Javier, es que hay adultos que tienen cierta fijación con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me incluyo, ¿no? A mí también me pasa, ¿no? O sea, que a mí me gusta Mario Bros. Porque crecí con Mario Bros. Y me gusta adquirir cosas de Mario Bros., ¿no? Hay sujetos que les gusta Mickey Mouse y van y se compran sus cosas de Mickey Mouse, ¿no? Hay sujetos que... Les mando saludos a todos mis amigos que se sientan aludidos, ¿no? Hay sujetos que les gustan los soldaditos y siguen adquiriendo soldaditos de grandes o los Hot Wheels. Por ejemplo, los Hot Wheels a mí me impacta que ahora es un gran mercado, ¿no? Claro que sí. O sea, hay gente que va y se pelea en los ahorreras para llevarse los Hot Wheels, ¿no? Así es. Pero entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿y por qué pasa esto? Bueno, volviendo un poco, volviendo nuevamente con este psicoanalista que les nombraba Donald Winnicott, él plantea un concepto que él le llama el espacio transicional. A mí no me gusta este concepto y yo propongo otro, que ahorita se los voy a plantear. Ok. Pero para Winnicott, el espacio transicional es un espacio en el cual el sujeto va a encontrar una cierta satisfacción de deseos que en la realidad no puede satisfacer. El juego es un espacio transicional, es decir, por ejemplo, si yo no puedo ir y golpear a mi amigo porque en la realidad está mal, podemos crear un juego ficcional donde somos boxeadores y nos podemos golpear y ahí sí está permitido. Es decir, un espacio transicional es un espacio que le permite al sujeto transitar entre su realidad y sus deseos frustrados, ¿no? Los deseos Como cuando jugábamos a las inconscientes. luchitas de niños, ¿no? Exacto, sí. Para pronto. A mí no me gusta el concepto de Winnicott porque siento que es muy limitante, Ok. porque esto no nada más pasa en el juego. Es decir, a mí me gusta más, yo Richard, es una de mis propuestas teóricas como psicoanalista, a mí me gusta el concepto de espacio de recreación. Porque para mí un espacio de recreación es un espacio donde un sujeto puede recrearse y liberar, vamos a decir, ciertas pulsiones, ciertas frustraciones, cierto contenido pulsional inconsciente. Y el espacio de recreación es más amplio porque el espacio de recreación puede ser un juego, pero también es todo aquel espacio donde un sujeto puede recrearse, como ir a ver una película, como leer un cuento, como ir a un concierto de música, como hacer básicamente cualquier actividad en el cual el sujeto encuentre un regocijo, que lo podemos vincular con lo que decíamos del juego, ¿no? Donde yo me divierto, donde la finalidad de este espacio donde me recreo es que yo me sienta feliz. Bueno, ¿a qué viene todo este asunto?
Eh, Algo que solemos experimentar los sujetos, todos en general, así quien diga que no es un mentiroso o está loco y entonces tiene que internarse a un psiquiátrico. Ok, Todos los sujetos hemos experimentado frustraciones, hemos experimentado tristeza, hemos experimentado ira o vamos a decir, o un sinfín de emociones que podríamos catalogar como negativas. No obstante, solemos encontrar consuelo, una especie de apapacho simbólico en ciertas actividades. Por ejemplo, en comprarme un juguete que a mí me guste cuando era adulto, ¿no? Bueno, en la realidad, y esto es algo que nos pasa a todos, insisto, es que la realidad es limitante. O sea, los ok, sujetos no podemos hacer muchas cosas que deseamos. Es decir, nos vemos limitados. Y la realidad también es cambiante. Y el cambio es algo que, vamos a decir que hasta cierto punto es angustiante. El cambio es angustiante. Y si no me creen, piensen en su propia experiencia particular. O sea, hay sujetos que le tienen que estar mandando un mensaje a su pareja para decirle, todavía me quieres, cada 15 minutos, ¿no? ok. Hay sujetos que tienen que firmar contratos en sus trabajos para sentir seguridad, ¿no? Porque sabemos que la realidad es cambiante, ¿no? Hay Así es, sujetos que así se es. van muy preocupados a sus casas a veces porque tienen algún pariente que quizá esté internado en un hospital y de un momento a otro puede que pase algo terrible, ¿no? Es decir, la realidad nos enfrenta al cambio y el cambio siempre se presenta como una experiencia agresiva. Es algo que no queremos que suceda. De ahí que tengamos la necesidad psicológica de crear espacios imaginarios, claro, donde el cambio no existe. Entonces piensen esto, los niños, esto es algo que le pasa a todos los niños, es un síntoma de neurosis infantil, Ok, que los niños tienden a querer realizar los mismos juegos, tienden a querer leer los mismos cuentos, tienden a querer ver las mismas películas siempre. ¿Por qué? Porque estos espacios de recreación, la película, el cuento o el juego de un niño, al ser un espacio que no cambia, porque es repetitivo, porque la película no va a cambiar, ya hay saben, seguridad. exacto, genera la ilusión de seguridad. O sea, aunque Ok, el mundo se esté cayendo a pedazos, yo sé que Harry Potter siempre va a triunfar contra el mal, ¿no? Y entonces siento cierta satisfacción, siento consuelo cuando me recreo en estos espacios no cambiantes. fíjate que rápidamente un dato así bien interesante que hace tiempo nos dio un abogado que nos vino a visitar en programa. Hablábamos sobre el tema de las rentas y él nos decía, en el caso de desalojos o en el caso de que debas dinero y te vayan a incautar, si hay niños en la casa, la tele no se la lleva. Porque no, es un tema ahí De salud. de salud, exactamente, Sí. es un tema de salud, el cual pues, respetan estos señores cuando van a incautarte bienes por temas de deudas, ¿no? Adelante, adelante. Ah, no, pues mira, es que justo es esto que hablamos, Javier. Así que buen comentario, qué bueno que lo hiciste. ¿Por qué pasa eso? O sea, un niño, imagínense esta situación terrible que pasa mucho en todos lados, no solo en México, donde una persona la despojan de sus propiedades y el niño se da cuenta que su papá no está todo el día, que su mamá puede estar a ratos, y el único lugar donde él siente cierta seguridad es en sentarse todas las tardes a ver Naruto, ¿no? Porque a pesar de O Dragon Ball, o Dragon Ball, o los Caballeros del Zodiaco, ¿no? para Que los a mí, noventeros. sí, porque estos lugares no cambian, son estables, entonces generan la ilusión de que el mundo es estable. Se genera un espacio, vamos a decir, seguro para ciertas vivencias de la experiencia humana, ¿no? Ok, Entonces, por eso, bueno, esto es algo que pasa, ¿no? Entonces, llevando esto a la adultez obviamente suele ser más angustiante que la infancia, ¿no? Entonces, en este sentido, sujetos adultos como nosotros, que nos enfrentamos a una realidad angustiante, tendemos a generar la necesidad psíquica de regresar a espacios que en otras etapas de nuestra vida, vamos a ¿fueron decir, seguros? exacto. Entonces, si a mí me daba seguridad Mario cuando yo era niño, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Y yo puedo postular algunas cosas de por qué me daba seguridad Mario, ¿no? Me daba seguridad porque no cambiaba y porque a mí me hacía sentirme de cierta manera poderoso, me hacía sentirme hábil y poseedor de un conocimiento, ¿no? Porque yo podía hacer cosas ahí que me hacían sentirme importante, ¿no? Era capaz de pasar estos niveles, era capaz de hacer esto. Entonces, si de repente soy adulto y la realidad se vuelve angustiante, inconscientemente yo puedo buscar un retorno a estos espacios que en mi infancia ya me habían dado seguridad. Entonces, si
a mí me daba seguridad tener carritos de Hot Wheels como vamos a decir, como una especie de autoayuda psíquica, psicológica, terapéutica que yo mismo me doy, regreso a estos espacios, ¿no? Entonces quiero comentar aquí un caso que me parece interesante, que era un sujeto que en algún momento de su vida estuvo experimentando crisis psicológicas fuertes, así su vida cambió circunstancialmente, terminó con su pareja, problemas en el trabajo, y este sujeto en alguna sesión de análisis me comentaba que sentía mucha frustración y que había abandonado actividades que en épocas anteriores de su vida le habían dado placer, como ir a reunirse a lugares de otakus y jugar juegos de otakus, ¿no? Como es Yu-Gi-Oh, Pokémon o cosas así. Ok. Entonces este sujeto en algún momento decide regresar a Estos lugares. estos lugares y volver a hacer estas actividades, y vamos a decir, y mentalmente obtiene un estado de salud que no había tenido en cierto tiempo, ¿no? O sea, hay una mejoría en sus estados depresivos, en sus estados ansiosos, porque encuentra, o más bien, el concepto como tal, yo sé que suena feíto, pero sería retroprogresa. Retroprogresa porque vuelve a un lugar en el que ya había estado anteriormente, pero el hecho de de volver a este lugar le permite progresar en otras instancias de su vida. Mira, sabes, aquí yo creo que esto tiene una explicación que no es tan complicada. Yo creo que es el choque de, vamos a decirlo así, eh, lo voy a explicar así de rápido y como lo tengo en la mente, porque creo que es como la forma más clara. Cuando de repente somos niños y estamos atenidos a una realidad y vivimos dentro de un mundo, pero que desafortunadamente con el paso de los años y el avance o en la escalada de el tema de la educación, o sea, de educación básica, media, superior, obviamente, la realidad va cambiando porque el tiempo va cambiando. Los adelantos tecnológicos van, si bien generando, pues nuevas percepciones de la realidad, lo cual pone en juego los valores que se nos insertaron cuando éramos niños. Conforme va pasando el tiempo, obviamente la sociedad va cambiando rápidamente. Cuando yo crecí en los 90, el tema del feminismo casi no se escuchaba, ¿no? La realidad y la percepción de cómo debía ser la vida de cada género, lo digo sin ninguna mala intención, era una completamente diferente a la que estamos viviendo hoy, Claro, ¿no? sí. Entonces, pasa algo muy simple. Cuando una persona que, tomando el ejemplo rápido, que crece y se desarrolla en los 90 y llega a los 2020, hay un cambio abismal en la percepción de la realidad y en cómo originalmente él ve el mundo. ¿Qué sucede? Muchas ocasiones se requiere de este regreso a tus raíces, dicho en palabras un tanto románticas, ¿no? Sí. El regreso a tus raíces, a tus costumbres, ir a ver a la abuela, escuchar un disco de vinil que tu abuelo escuchaba contigo cuando eras niño, Por ahí retomar dicen, ciertas actividades. Sí, ajá. decir, Javier, por ahí dicen, uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no? Exactamente, y esa frase lo resume perfectamente, sí. Como, ahora sí que todo lo que acabamos de decir, esa frase la resume perfectamente. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, yo lo he dicho más de una vez, veía un video de Miguel Ángel Cornejo hace algún tiempo y en una parte decía, que ya viene lo más pesado de todo, ¿no? La crisis de los valores. Y es cierto, el mundo está avanzando a un nivel tan rápido que está cambiando. Yo no estoy diciendo que para bien ni para mal, solamente digo que está cambiando, ¿no? Y tenemos que entender una cosa, los seres humanos, los individuos, o en su caso, los sujetos, estamos construidos con una serie de valores, los cuales respetamos y seguimos, y que en muchas ocasiones no todos poseen la misma capacidad de adaptabilidad a la realidad. Entonces es ahí en donde de cierta forma se generan conflictos, ¿no? No todos tienen la capacidad de ir del campo a la ciudad sin ningún problema y viceversa, ¿no? No todos tienen la capacidad de vivir en la ciudad y ir al campo, ¿no? Entonces es en donde empiezas a encontrar pues, choques culturales, en aspectos de costumbres, en aspectos de hasta incluso de rituales, ¿no? La muerte es uno de esos, ¿no? La muerte, el cortejo, la percepción de la vida adulta, ¿no? Incluso lo voy a decir así rápidamente, estaba en misa el otro día, no lo digo de cotorreo. La percepción de la realidad es diferente, ¿no? Ves
gente buscando otra cosa muy diferente a la gente que ves en un evento cultural, en un evento musical, en espectáculos o hasta incluso en una conferencia, ¿no? O sea, las finalidades, los objetivos y las metas cambian y es en donde cambia la percepción del mundo. Lo mismo sucede con los juegos. De repente pudimos haber jugado tú y yo con cochecitos en nuestra niñez, pero pero la finalidad que nosotros encontramos cuando crecemos es una muy distinta, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba con cochecitos cuando era niño, ahora vendo cochecitos. Entonces es algo muy interesante porque a mí nunca me interesó ser como corredor de autos, tampoco es como que esté entre mi top 10 el tener un auto súper equipado o último modelo, ¿no? Me gusta más verlos como objetos de comercio, ¿no? Como un producto que se puede comerciar y se puede vender. Obviamente la percepción de otros compañeros que por ahí tenemos es bastante diferente. Sí los ven como piezas únicas, como piezas magníficas, dignas de tener a escala, ¿no? Y que en algún momento también se hacían ese deseo, ese anhelo de poder, como lo decías tú, ¿no? Ser la persona o ser como la persona que puede poseer un auto así, ¿no? Yo pienso en esto, Javier, es algo que quería comentar desde el inicio de esto y se me pasó, que quiero decirlo porque me parece importante, es que no hay que olvidar, así es la pausa, el momento de hablar de prevención, ¿no? Ok. Yo quiero invitar también al auditorio, a los que nos están viendo y esto, a dos cuestiones. Primero, que estamos en fechas de Navidad, de hablar del juguete, del regalo y de estas cosas que hemos hablado, pero también hablar un poco de que para muchas personas es una época triste, ¿no? Sí, así es. Entonces también recordar solamente que tienden a aumentar los índices de depresión y de suicidios tristemente en esta época del año. Así es. Entonces yo quería invitar al auditorio a que busquen si se sienten mal o si tienen algo que hablar o alguna frustración, alguna tristeza, alguna gran ira, así algo, que busquen a su profesional de salud confianza. mental. Y se trate, ¿no? Y si no hay, y se sienten en confianza, pues que busquen a un servidor que ya saben que pueden trabajar conmigo vía Así online es. o presencialmente. Y también invitar a todos los sujetos, hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea, a que aprovechen también esta época en la que convivimos con muchos juegos y juguetes de distinta manera para apapacharse, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor por distintas maneras, en distintas épocas de su vida, desearon un juguete, desearon un juego y no pudieron tenerlo, ¿no? Y si tienen la posibilidad de hacerlo ahora, o sea, de autorregalarse un juguete, Háganlo. exacto, regálenselo, ¿no? Se lo merecen, ¿no? Se lo merecen ustedes porque son, como dicen, seguimos siendo niños. Somos niños con canas, ¿no? Así es. Pero seguimos siendo niños. Y por otro lado, también si es posible, yo quería también hacerle la invitación a las personas, que a mí como persona es algo que se me ha hecho una experiencia enriquecedora, es regalarle a un niño un juguete, ¿no? Ok. Porque como decíamos, vamos a invitar a ese niño a soñar, vamos a invitar a esos niños a jugar, a crear un espacio seguro, y también nosotros mismos podemos sanarnos dándole a un niño alguna cosa que a lo mejor nosotros no pudimos tener, ¿no? Así es. Entonces es algo que yo quería compartir, Javier. Y bueno, a mí también me gustaría hacer una recomendación. Esto también yo lo hice hace algún tiempo y me dejó un muy buen sabor de boca. De la misma forma que tú propones regalarle a un niño un juguete, ¿por qué no también regalarle a un amigo, a un adulto, Un juguete. un juguete? Ah, claro. ¿Por qué? Porque Qué mejor. Porque es que es en serio, muchas ocasiones tú deseas algo y a veces no lo compras por pena o por el que dirán o porque y sencillamente dices, ya estoy grande para eso. Ajá, sí. Pero el hecho de que te regalen un juguete despierta en ti cosas bastante interesantes, ¿no? Así de rápido lo voy a poner. Si ya vieron Ratatouille, cuando te regalan un juguete es como si te comieras el ratatouille que sale en la película, sí. te transporta inmediatamente a ese momento de tu infancia en el que eras feliz, ¿no? En el que el tiempo no te preocupaba, en el que las cosas no eran tan malas como parecían, tampoco tan buenas como tú esperaras. Entonces, también regalarle un juguete a un adulto se me hace un ejercicio bastante bueno. Así es. Bueno, antes de que nos vayamos, viene con nosotros una amiga a hacernos una pequeña invitación. Ella ya ha estado con nosotros y rápidamente, antes de que nos invite a este evento que ya tiene hoy, ¿te voy a dar?
Adelante, adelante. ¿Qué tal? Arrímate un poquito más por acá. Ahí. Y está con nosotros Gabriela Curro. Hola, buenas tardes. Así es. Bueno, rápidamente antes de que nos haga la atenta invitación, nuestra amiga aquí, Gabriela Curro, ha venido pues, más de una vez a acompañarnos y algo de lo que ella hace son marionetas, ¿no? Que están bastante padres. Ella la pueden encontrar. Juguetes, no, exactamente. Sí. A ella la pueden encontrar regularmente en las ferias de libros. Y pues bueno, siempre va promocionando pues las cosas que ella hace como tal. Ella fabrica con las manos y pues que son cosas bastante padres que despierten la imaginación tanto en adultos como en niños. Créanme, yo he visto su trabajo y tiene cosas bastante buenas que ahorita que tengo sobrino por ahí juego con él con alguna serpientecilla que algún día ella nos hizo el favor de traer y me la pude llevar a casa. Entonces, pero hoy viene a darnos, viene a hacernos una invitación para la exposición de los chicos de En la la escuela Canal, de ¿no? Yavet, en la escuela de Yavet, que es el Instituto de Artes Plásticas de Puebla. Y hoy es su inauguración, va a estar a partir de hoy hasta el 17 de diciembre. Ok, Entonces perfecto. es una exposición de que se entalla en madera. Ok, perfecto. Para toda la gente que nos escucha, ya sigue el programa. La invitación la pueden encontrar, ahorita la están viendo, no se ve muy bien en la transmisión, pero la pueden encontrar unas publicaciones abajo, 2 publicaciones abajo en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, de Twitter y de Instagram. También su servidor por ahí la puso en sus historias personales y en algunas de sus cuentas de redes sociales. Se me hace un trabajo bastante bueno y siempre involucrarse en temas que tienen que ver con el arte. Siempre van a despertar en nosotros pues las ganas de quizá experimentar un poco de ello, ¿no? Créanme que en la ciudad de Puebla hay bastantes lugares que ofrecen talleres de pintura, de escultura, de cartonería, de dibujo, de foto, hasta incluso de cine. Entonces, como lo hemos dicho más de una vez en este espacio, las artes ofrecen la oportunidad de expresar cosas que no podemos decir con palabras, ¿no? De la misma forma que como lo venimos platicando el día de hoy, el darnos el tiempo quizá para jugar un rato, ¿no? O a veces nos hemos aventurado, a su servidor si lo ha hecho cuando de vez en cuando le ha ido bastante bien y te metes a cualquier centro comercial y compras un juguete, ese bienestar y satisfacción que tiene el poder andar jugando en tu casa a solas, porque ya de grandes es un ejercicio bastante personal e íntimo. De la misma manera, el expresar lo que sentimos a través de las artes, en cualquiera de sus ramas, se me hace una muy buena idea. Pero también el darte el tiempo para poder ver el trabajo de otras personas. Dicen que el arte es subjetivo, que cada quien ve lo que quiere ver, Claro, ¿no? sí. En este caso, nos vuelves a repetir, es el día de hoy, ¿a qué horas y en dónde? Es hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Delos, aquí en la 5 Sur 506, entre las 7 y las 5, al lado de los derechos humanos. Así es, exactamente. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 17 de diciembre. ¿Alguna página de Facebook en donde puedan a lo mejor checar horarios del Centro Cultural? Creo que en la página del Centro Cultural Delos está informada, y lo vamos a subir en la página del Instituto de Artes Plásticas de Yavet. También vamos a pedir para que chequen ahí los horarios. Así es, entonces recuerden, es el día de hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Delos, ubicado en la 5 Sur entre 7 y 5 Poniente. Así es, zona centro, para que tengan una referencia. Está a unos metros del Parque Colosio, que está aquí ubicado en la esquina de las 5 y las 7. Así es, está solamente a media cuadrita. Y pues bueno, ya saben, a toda la gente que nos escucha, síganos a través de las redes sociales. Y antes de irnos, pues unas pequeñas recomendaciones de prevención. Ya estamos en la temporada invernal. Para toda la gente que tiene la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, que viene de fueras a la capital poblana a trabajar, recuerden que siempre es bueno darle mantenimiento principalmente a sus neumáticos, ¿no? Por el tema del frío, ¿no? El tema de las heladas o el agua-nieve, o el frío como tal, las bajas temperaturas pueden afectar la presión de los neumáticos, lo cual pues puede generar percances y pues tráfico vial, y en algunos casos pues cosas un tanto más
pues negativa, Sí. ¿no? Entonces traten por favor de siempre darle mantenimiento a sus neumáticos, checar su sistema de frenos, ver que sus luces tanto intermitentes como de peligro o direccionales se encuentren en buen estado y pues traten de tomarse el tiempo para poder llegar a su destino, calcular el tráfico, la distancia, no salir con prisas y sobre todo respetar los límites de velocidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.